Pues ahorita ya vamos a comenzar aquí con el seminario. Y ahora tenemos el gusto de contar con Raúl, que ya ha participado algunas otras veces y nos ha contado cosas muy lindas. Raúl está haciendo su doctorado con Gregor ahí en el IMATE de Cuernavaca y nos va a contar de invariantes de Crowley-Nordstrom para algunas sumas conexas de haces de 3 esferas sobre la 4 esfera. Gracias, Raúl, por haber aceptado la invitación. Y pues te los dejo aquí. Vale, no, al contrario, gracias a ustedes por permitirme el espacio. Y bueno, en otras ocasiones ya he hablado un poco de este proyecto, entonces la idea es presentar algunos resultados que he obtenido hasta ahorita. Y bueno, entonces, como dice el título, lo que voy a hacer es dar un cálculo del invariante de Crowley-Nordstrom para sumas conexas de haces de 3 esferas sobre la 4 esfera. Y básicamente todo esto está basado en trabajos de Crowley-Nordstrom, ¿no? O sea, son sus ideas. Nada más, yo hice el cálculo. Pero bueno, entonces, primero quiero como sentar la escena de lo que voy a hacer. Entonces, creo que pues, el primer acto sería como decir cuál es la holonomía riemanniana. Entonces, muy rápidamente, pues la holonomía riemanniana es de una variedad riemanniana M con una métrica G. Es justamente el grupo que puedo generar con todos los transportes paralelos a lo largo de lazos contráctiles y suaves a trozos, ¿no? Por ejemplo, en esta esfera puedo considerar este triángulo geodésico ACB y pues, justamente el transporte paralelo me lleva el vector rojo en el vector morado y justamente pues la transformación que lleva el vector rojo en el vector morado pues es un transporte paralelo y si yo considero todas las posibles transformaciones generadas por todas las posibles lazos contráctiles y suaves a trozos, genero un subgrupo del grupo de rotaciones y ese es el subgrupo de holonomía, ¿no? Entonces, en el 53, Marcel Berger dio una clasificación de cuáles son todos los posibles subgrupos del grupo de rotaciones que pueden aparecer como grupos de holonomía de variedades riemannianas que además son simplemente conexas, irreducibles y no simétricas. Entonces, esta clasificación incluye dos casos excepcionales que están caracterizados por espinores paralelos, ¿no? Por la existencia de espinores paralelos, ¿no? Entonces, uno de esos casos excepcionales es el grupo G2, que es el grupo que me interesa, que aparece en 7 dimensiones, y el otro caso excepcional es el grupo spin 7, ¿no? Que aparece en 8 dimensiones. Entonces, básicamente, lo que voy a estar platicando tiene que ver, bueno, va de básicamente exhibir espinores en 7 y 8 dimensiones y luego contar sus ceros y luego ver si esos espinores pueden o no ser paralelos, ¿no? Esa parte de si son o no paralelos, o sea, no la voy a tocar porque realmente todavía eso estoy tratando de entender. Pero sí puedo ya decir algunas cosas respecto a cómo son los espinores y particularmente me van a interesar los ceros de esos espinores, ¿no? Pero bueno, entonces una primera observación que es como el eslogan es que la holonomía está obstruida homotópicamente por las reducciones del grupo estructural. Entonces, más precisamente, lo que se nota es que si una variedad riemanniana tiene holonomía en un subgrupo H, un subgrupo del grupo de rotaciones, entonces el grupo estructural de las de marcos ortonormales admite una reducción al subgrupo H. Entonces, si yo quiero preguntarme si una cierta variedad riemanniana tiene holonomía de cierto tipo, pues como que la primera cosa que hay que revisar es que el grupo estructural tenga una reducción a ese posible subgrupo de holonomía que estoy preguntando, ¿no? Y ese es un problema homotópico. Entonces, esta charla va mucho de eso, ¿no? De caracterizar ciertas reducciones del grupo estructural de ciertas variedades. Bueno, entonces, pues un poco de historia, pues justamente, bueno, ya dije que en el 53, o 50, sí, 53, Berger clasificó los posibles grupos de holonomía y a partir de entonces fueron apareciendo ejemplos, ¿no? De la lista que predijo Berger. O sea, aparecían variedades de Calabi-Yau, variedades Keller, cuaterniónico Kellers, y con el tiempo se fueron dando ejemplos de todos estos espacios, y el último en caer fue justamente el grupo G2,
Los primeros ejemplos aparecieron en el 87, los encontró Bryant, y estos primeros ejemplos eran no compactos y además incompletos, ¿no? Entonces, 2 años más tarde, en colaboración con Simon Salomon, Bryant y Salomon encontraron los primeros ejemplos completos, y estos ejemplos aparecían eh, como dados en espacios vectoriales, en espacios totales de esos vectoriales. Entonces, no fue hasta 1996 que Joyce dio el primer resultado que permite demostrar la existencia de métricas de holonomía G2 en variedades compactas. Aquí el juego ya es como en variedades compactas, y ahí el tema es que, a diferencia de estos ejemplos de Bryant y Salomon, aquí no se tienen métricas explícitas. O sea, más bien lo que se tiene es un resultado de Joyce que te dice, bueno, si tienes una métrica cuya torsión es pequeña, lo que sea que esto sea, entonces esa métrica se puede deformar a una métrica que tiene torsión 0 y por lo tanto tiene holonomía G2, ¿no? Básicamente esa es la idea. O sea, Joyce dio un resultado de teoría de perturbaciones que te dice, bueno, se pueden encontrar métricas, existen de manera, o sea, no es una construcción explícita, pero sí se puede demostrar que si tienes una métrica con torsión pequeña, la puedes perturbar para que tenga torsión 0, y eso implica que... Oye, ¿y eso es en cualquier 7 variedad compacta o...? Pues como dije, cualquier siete variedad compacta que admita Ah, una sí. estructura G2, ¿no? Porque pues la primera Ok. obstrucción es que... Ok. Pero esencialmente la obstrucción, ahorita lo voy a mencionar, pero la obstrucción es ser spin. O sea, Ya. una variedad, una siete variedad compacta admite una reducción al grupo G2, sí, solo si es spin. Ya. Ok, No ok. es como tan complicado. Bueno, bueno, ya Joyce dio esos resultados, y de hecho también dio algunos ejemplos resolviendo singularidades de algunos espacios, pero hasta ese momento pues eran, digamos que contados los ejemplos, ¿no? Del orden de cientos de ejemplos. Y hasta 2003, Kovalев dio una construcción, que es la construcción de suma conexa torcida, que ahorita voy a revisar, que ya esa construcción permite construir muchísimos más ejemplos, ¿no? Hoy en día tenemos literalmente del orden de miles de millones, o millones, no sé, de ejemplos. Y aunque hay otras construcciones para construir métricas de holonomía G2 en variedades compactas, este método de suma conexa torcida realmente es el más productivo, ¿no? Es el que más se ha estudiado. Y lo voy a tratar en esta plática como una caja negra porque, pues, uno, sí es una caja negra para mí, es una construcción en geometría algebraica, y dos, realmente, como dije, es como el caballito de batalla, ¿no? Para ver cuándo una cierta variedad emite una métrica de holonomía. Bueno, entonces, ¿qué es una suma conexa torcida, no? Y este va a ser un tipo de espacio que es importante para lo que voy a decir. Entonces, quiero nada más esbozar más o menos, pues, qué es una suma conexa torcida. Entonces, comenzamos con tres variedades de Calabi-Yau, B más y B menos, que pedimos que tengan finales asintóticos dados por una K3, cruz, un círculo, ¿no? Entonces, estas B más y B menos ¿Qué es la son variedades. K3? Ahora, la superficie K3 es es una superficie compleja de dimensión real 4. Ah, ok. Eh, y justamente, o sea, lo que pedimos es que estas 6 variedades V tengan frontera al infinito dada por esta 5 variedad, que es K3, que es de dimensión 4, cruza el círculo. Entonces, esto es una 6 variedad con frontera esta cosa, K3 por el círculo. Y lo que hacemos para volverla a dimensión 7, pues es lo más barato posible, ¿no? Hacemos producto cruz con el círculo, y entonces tenemos esta 7 variedad S1 cruz B más o S1 cruz B menos. Tiene holonomía en SU3, que es un subgrupo de G2. Cada uno de los pedazos tienen holonomía en G2, en SU3, que es un subgrupo de G2. Y lo que uno hace es pegar estas dos fronteras, pero uno hace un pegado como que bastante no trivial, justamente para rellenar, o sea, justamente para producir algo que tenga holonomía completa en G2 y no nada más en el subgrupo de SU3. Entonces, la manera de pegar estas variedades es que
tenemos que escoger un difeomorfismo de manera bastante delicada. Tenemos que escoger un difeomorfismo entre las K3. Y luego pues tenemos todavía que identificar los círculos que andan ahí flotando, ¿no? O sea, hay un círculo que se llama el círculo interno, que viene de la frontera, y este círculo externo, que es el que pusimos de manera un poquito artificial para volver esta variedad de dimensión 7. Entonces el círculo interno es el que viene de la frontera y el círculo externo pues, es el que pusimos de manera artificial. Entonces el pegado tiene que intercambiar estos círculos. El círculo interno de un pedazo se intercambia con el círculo externo del otro y viceversa. Entonces, esta manera, digamos, tan rebuscada de pegar la variedad, pues justamente se hace así para poder obtener, al final de cuentas, una estructura, una métrica de holonomía G2 en esta variedad, ¿no? Entonces, noten que aquí estás empezando con una variedad de Calabi-Yau, o sea, ya tiene holonomía excepcional, ya tiene holonomía en SU3, y lo que estás haciendo con este truco es como que completar lo que te falta para llegar a la holonomía G2, ¿no? Y bueno, como ven, pues esta cosa pues es una caja negra, no estoy diciendo qué tipos de Bs aparecen y mucho menos es muy claro saber el tipo de difeomorfismo de lo que te queda después de hacer este pegado, ¿no? Y de hecho sí es bastante complicado hacer eso. Entonces, en 2015, Corti, Haskins, Nordstrom y Pacini lograron identificar el tipo de difeomorfismo de algunas de estas sumas conexas torcidas, ¿no? Otra vez, no es una cuestión trivial hacer eso, o sea, no es para nada claro cuál es el tipo de difeomorfismo de lo que resulta de pegar estas variedades. Pero, sin embargo, pues en 2015 lograron identificar el tipo de difeomorfismo de algunas sumas conexas torcidas. Entonces, va a resultar que estos tipos de difeomorfismo son estas sumas conexas de haces de esferas. Entonces, pues ahorita voy a hablar un poco de cómo, bueno, de qué onda con estos sumas conexas de haces de esferas, ¿no? Entonces, bueno, pues comienzo con la clasificación de haces orientables de 4 planos sobre la 4 esfera. Esos espacios están clasificados por el tercer grupo de homotopía del grupo de rotaciones en 4 dimensiones. Y resulta que este tercer grupo de homotopía pues son 2 copias de Z. Y esos parámetros enteros que pues, justamente clasifican a las clases de isomorfismo o bueno, parametrizan las clases de isomorfismo de estos haces, pues las podemos interpretar en términos de clases características, ¿no? El parámetro D esencialmente es la primera clase de Pontryagin y el parámetro E es la clase de Euler, ¿no? Más precisamente, pues aquí están las fórmulas, ¿no? La clase de Euler de uno de estos haces, sí, es justo E, y la primera clase de Pontryagin es 4 veces D, este otro parámetro, más 2 veces la clase de Euler, ¿no? Y bueno, pues cada uno de estos haces vectoriales sí determina pues una pareja de cosas, ¿no? Un haz de 3 esferas con espacio total, pues voy a usar esta notación, S3 producto torcido con S4, y el torcimiento pues lo indico con este parámetro, con esta pareja de parámetros, T y E. Y también tengo unas de 4 discos, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que este haz de 4 discos, pues tiene el tipo de homotopía de una 4 esfera, ¿no? Justamente, porque pues tengo la sección 0, ¿no? Y no solo eso, sino que además estos espacios, pues como dije, son 8 variedades con frontera, y su frontera pues es el haz de esferas, ¿no? Entonces tengo el haz de discos y su correspondiente haz de esfera como su frontera. Entonces, además, pues esta es una 7 variedad que es 2 conexa y pues por lo tanto es canónicamente spin, ¿no? Recordemos que las estructuras de spin en una variedad en general están clasificadas o están en correspondencia con el primer grupo de cohomología con coeficientes en Z2, si no mal recuerdo. Y bueno, cuando la variedad es 2 conexa, pues ese grupo es trivial, entonces nada más tienes una estructura spin. Y eso va a ser importante más adelante. Entonces, también va a ser importante imponer una condición cohomológica, bueno, más bien homotópica, bueno, cohomológica, como lo quieran ver, que es que no voy a estar interesado en todos estos haces de esferas y en todos estos haces de discos, solamente voy a considerar los haces de discos o de esferas que tienen
clase de Euler 0, ¿no? Y justamente eso es equivalente, o sea, pedir que la clase de Euler sea 0 es equivalente a que la cohomología de estos espacios sea libre de torsión. También uno hace eso por otras cuestiones que tienen que ver con el módulo de métricas de la holonomía G2, pero de momento me interesa esta condición simplemente porque eso da cohomología libre de torsión. Y de hecho, si fijamos esa condición, o sea, si consideramos haces de 3 esferas con clase de Euler 0, que pues, son estos infames S3 producto torcido con S4 parametrizado con esta D,0. Entonces, si consideramos estos espacios, pues esos cohomológicamente son como si fueran productos de S3 con S4. O sea, tienen la misma cohomología. Entonces, la manera como rimbombante de decir eso es que el anillo de cohomología de estos espacios pues tiene dos generadores, uno de dimensión 3, uno de dimensión 4, y pues, justamente pues, al cuadrado de cada uno de estos generadores es 0 y su producto también es... su producto creo que es no trivial. Pero bueno, el punto es que ahí podemos dar una representación de la cohomología de estos espacios y también eso lo voy a usar más adelante para calcular la característica de los espacios. Pero bueno, entonces, como dije, lo que hicieron Crowley, Nordstrom, bueno, Pacini y sus colaboradores fue identificar el tipo de difeomorfismo de estas sumas conexas torcidas con ciertos espacios, ¿no? Entonces ahorita voy a dar, bueno, resulta que las sumas conexas torcidas que ellos lograron, de las cuales ellos lograron identificar el tipo de difeomorfismos, son variedades que tienen estas características, ¿no? Son cerradas, son lisas, son dos conexas y además tienen cohomología libre de torsión. Entonces, justamente pudieron identificar ese tipo de difeomorfismo porque esas variedades estaban clasificadas desde los 70s, ¿no? Entonces, más precisamente lo que se obtiene, lo que obtuvo Wilkens en su tesis doctoral en el 77 fue una clasificación, salvo esta equivalencia que es de casi difeomorfismo. Pero lo que dice es lo siguiente, ¿no? Dice que una 7 variedad cerrada, lisa, dos conexa, con cohomología libre de torsión, está clasificada hasta casi difeomorfismo por dos invariantes. El primer invariante es el cuarto grupo de cohomología. Justamente cuando pides que la cohomología sea libre de torsión, pues toda la posible torsión que podría aparecer aparece en este grado 4. Y si la quitas, pues lo que te queda es un grupo abeliano finitamente generado, o sea, un Z a la B, digamos. Entonces, el primer invariante pues básicamente se reduce al rango de este grupo, de este H4, y el otro invariante es un elemento en este grupo, que es la primera clase de Pontryagin. Entonces, resulta que si uno tiene cualquier grupo abeliano finitamente generado de rango B, y uno tiene, o sea, cualquier pareja de invariantes siempre se realiza, ¿no?, por alguna variedad. Y aquí digamos que la única restricción es que este elemento tiene que ser divisible por 4. O sea, la primera clase de Pontryagin siempre tiene que ser divisible por 4. Y entonces aquí, nada más unos comentarios respecto a esta clasificación. Esta clasificación es hasta casi difeomorfismo, es decir, lo que uno tiene es que cualquier variedad de estas, permítanme llamarles cualquier variedad de Wilkens, o sea, una variedad cerrada, lisa, dos conexa y con cohomología libre de torsión, es difeomorfa, o bueno, más bien, a ver, mejor voy a leer la definición más fácil, ¿no? Dos variedades X y Y son casi difeomorfas si existe una esfera exótica sigma y un difeomorfismo entre X y Y con suma conexa con esta esfera exótica. Entonces, básicamente lo que está diciendo esta cosa es que hay un conjunto finito de puntos en Y que obstruyen un homeomorfismo para hacer un difeomorfismo. O sea, como que si quito una cantidad finita de puntos en Y, lo que tengo es un difeomorfismo entre X menos los correspondientes puntos y Y, ¿no? Entonces, bueno, esa es la relación de equivalencia. Y justamente esta relación de equivalencia no detecta cambios. O sea, si yo tomo una de estas variedades de Wilkins y le sumo cualquier esfera exótica, esta clasificación no las distingue, ¿no? Entonces, en particular, estas
variedades de Wilkins tienen a lo más 28 estructuras diferenciables inequivalentes, ¿no? Porque justamente hay 28 esferas exóticas en 7 dimensiones. Y bueno, más adelante, en 2014, Crowley y Nordstrom sí ya obtuvieron la clasificación completa salvo difiomorfismo, y esa clasificación es mucho más delicada, no voy a hablar de ella. Lo único que voy a decir es que esa clasificación involucra una versión generalizada del invariante de X-Kuiper que introdujeron Crowley y Nordstrom. Entonces, básicamente, este resultado de clasificación es el que les permitió a Pacini, bueno, Corti y sus colaboradores, pues identificar el tipo de difeomorfismo de estas sumas conexas torcidas. Entonces, como dije antes, pues aquí hay un teorema de clasificación y estoy diciendo que estos invariantes se realizan. Entonces, ahorita les voy a decir quiénes son las variedades que realizan esos invariantes. Y son precisamente estos haces vectoriales, bueno, estas sumas conexas de haces de esferas, ¿no? Que estoy interesado. Entonces, si me tomo una pareja de enteros, digamos B y D, con B mayor o igual que 1, consideramos esta suma conexa, perdón. Tomo este as no trivial y le sumo B menos 1 copias de este as trivial. Este as es casi trivial, la única cosa que lo hace no trivial es que esta D puede ser distinta de 0, pero pues considero esta suma conexa de haces de 3 esferas. Y lo que observo es que estas variedades son cerradas, eso es obvio, 2 conexas, eso también es obvio, y que su cohomología sea libre de torsión, pues precisamente viene del hecho de que estoy tomando haces con clase de Euler-0, ¿no? Además, pues es fácil ver que el cuarto número de Betti de estas variedades es justamente B, y la primera clase de Pontryagin es justamente 4 veces D, ¿no? Entonces, estas cosas, pues, realizan estos invariantes, ¿no? Entonces, el corolario es que cualquier variedad de Wilkins, cualquier 7 variedad cerrada, suave, 2 conexa y con cohomología libre de torsión, es difeomorfa a una de estas M's, P, D, suma conexa con alguna esfera exótica. Entonces, aquí ya estoy dando cuáles son todas las posibles variedades de Wilkins, ¿no? Y ahora sí, el teorema preciso que demostraron Corti, Haskins, Nordstrom y Pacini en 2015 es que existen algunas sumas conexas torcidas, que son 2 conexas, y que tienen cohomología libre de torsión, y por lo tanto tienen el tipo de difeomorfismo de algunas de estas M, B, D, donde los parámetros de, bueno, la primera clase de Pontryagin está restringida, solo puede tomar estos valores, 4, 8, 12, 16, 24 o 48. Esa parte no me interesa mucho, pero es parte de la descripción. La parte que sí me interesa es que el cuarto número de Betti tiene esta restricción de que solo puede variar entre 31 y 239. Entonces, ese es el, o sea, no aparecen todas las posibles variedades que cumplen estas condiciones, solamente algunas, pero por dar un ejemplo concreto, bueno, 2 ejemplos concretos, pues podemos considerar M con número de Betti 97 y pues 4 como primera clase de Pontryagin, o la M 109,2. Esas dos se ve que son sumas conexas torcidas y por lo tanto pues admiten métricas de holonomía G2, ¿no? Y bueno, un comentario que también luego llega a complicar las cosas es que el mismo tipo de difeomorfismo puede tener múltiples representaciones como sumas conexa torcida, ¿no? Entonces, pueden admitir más de una métrica de holonomía G2. Y bueno, pues la pregunta del millón, que todavía no he podido responder y creo que está difícil que la responda en un futuro cercano, pero bueno, es un poco la idea. La pregunta del millón es, ¿existirán métricas de holonomía G2 para estas variedades M, B, D en el rango de números de Betti pequeños? O sea, cuando el cuarto número de Betti vale entre 1 y 30. O sea, como dije, los resultados de Corti, Haskins, Nordstrom y Pacini imponen esta restricción de que el número de Betti tiene que ser relativamente grande, ¿no? Entre 31 y 239. Entonces, la pregunta será que, o sea, ¿qué está pasando en estos rangos más pequeños, ¿no?
Y justamente si hubiera métricas de holonomía G2 para estas variedades MB, entonces eso, los resultados de CHNP implican que dichas métricas no pueden ser sumas conexas torcidas, ¿no? Que como dije, esencialmente es nuestro caballito de batalla para probar que una variedad tiene métricas de holonomía G2. Entonces, si acaso uno puede demostrar esto de manera afirmativa, entonces uno tiene que encontrar una construcción distinta a la de sumas conexas torcidas. Y bueno, yo no he logrado contestar esta pregunta, por supuesto. Lo que sí he podido hacer es este teorema, ¿no? Entonces, lo que dice este teorema, dice, pues esta 7 variedad MB, D tiene una cofrontera spin W, que básicamente es el haz de discos, que admite un campo espinorial derecho y de norma 1, que induce en la frontera una G2 estructura que tiene no invariante igual a B más 1. Entonces, obviamente, ahorita les tengo que explicar pues todos los términos que aparecen en este enunciado, pero pues este resultado tiene un corolario interesante, que es que si una suma conexa torcida es difeomorfa a alguna de estas MB, D, entonces el parámetro B, que es el cuarto número de Betti, tiene que ser impar. Entonces aquí un pequeño disclaimer, o sea, este corolario se puede obtener directamente de los resultados de Crowley y Nordstrom de 2015. Realmente aquí la contribución que yo hice fue este teorema y ahorita lo voy a precisar un poquito más y voy a justamente decir cuál es la parte sutil de este enunciado. Entonces, este resultado no es nuevo, este corolario se puede deducir de lo que ya había hecho Crowley y Nordstrom en 2015, pero este otro, hasta donde yo sé, no ha aparecido en ningún lado. Pero bueno, entonces vamos a entrarle a esto de las G2 estructuras y pues un poco a dar la idea de la prueba. ¿Pero es? Ok. Bueno, entonces, ahora sí, ¿quién es el grupo G2? ¿No? El grupo G2 se puede caracterizar como el estabilizador de un espinor unitario en la representación spin de spin 7, ¿no? O sea, la representación spin en 7 dimensiones, pues es justamente es esta S, que pues como espacio vectorial es R8. Entonces G2 pues es el estabilizador de un vector en R8, si lo quieren pensar así, aunque decirle vector es completamente contra lo que significa ser un espinor, pero bueno, es un estabilizador de un elemento en un R8. Y no solo eso, sino que este grupo spin 7 actúa de manera transitiva en la 7 esfera unitaria de este espacio de representación. Entonces lo que tenemos es un difeomorfismo de este espacio homogéneo y la 7 esfera. Y bueno, la definición de una G2 estructura, aquí realmente es una G2 estructura geométrica, o sea, esta definición no es en el sentido de teoría de homotopía, es en el sentido de que me conviene definirla así. Una G2 estructura para una 7 variedad spin M, y aquí estoy pidiendo que sea spin, pues es un levantamiento, ¿no? O sea, al M ser una variedad spin, pues tengo un haz de spinores que está clasificado por un cierto haz al espacio clasificante de spin 7. Lo fijo y considero todos los posibles levantamientos de esta estructura spin. Entonces, esos levantamientos, pues justamente el hecho de que tenga este cociente, o sea, que pueda haber a la 7 esfera como este espacio homogéneo, me dice que la fibra de esta aplicación que va del clasificante de G2 al clasificante de spin 7, la fibra de esta aplicación es justo la 7 esfera, ¿no? Es lo que le llaman la fibra homotópica. Entonces, las distintas G2 estructuras para una variedad que cubren a esta estructura spin fija, pues básicamente están en correspondencia con aplicaciones de esta 7 variedad M en la 7 esfera. Y bueno, estas G2 estructuras están caracterizadas por un campo espinorial unitario del correspondiente haz de espinores, ¿no? O sea, porque como dije, el grupo G2 pues es el estabilizador de un espinor unitario en la representación spin. Entonces, si quiero encontrar o sea, básicamente lo que estoy diciendo es que una G2 estructura para M es tomar el haz de espinores, que es un haz de rango 8, y sacarle una línea trivial a ese haz de espinores. Y eso siempre se puede hacer, ¿no? Porque justamente M es una variedad de dimensión 7
las de spinores tiene rango 8, entonces pues, genéricamente las secciones se anulan en ninguna parte, ¿no? Entonces, si yo tengo una variedad de spin con este spinores SM, siempre le puedo sacar una línea trivial, y esa línea trivial me da una G2 estructura. Ahora, ¿cuántas G2 estructuras tengo? Pues depende cómo estoy sacando ese spinor, ¿no? Y justamente la libertad que tengo de escoger ese spinor está medida por las funciones que van de M a S7, ¿no? Entonces, este teorema nos dice que el conjunto G caligráfica 2 de M sobre esta estructura spin SM, que está formado por todos los levantamientos, por todos estos levantamientos, está en correspondencia biyectiva con el espacio de funciones continuas de M a la Z esfera. En particular, si yo tomo componentes conexas de este espacio, esto sí sería propiamente lo que es una estructura G2 en el sentido homotópico, o sea, en el sentido de una reducción del grupo estructural, entonces lo que tengo es un Z de esos levantamientos. Y bueno, una manera un poquito más pulcra de identificar este Z la dieron Crowley y Nordstrom. Justamente lo que ellos encontraron es una identificación afín entre este conjunto de G2 estructuras y los enteros, y eso lo hicieron a través de una función que le llaman diferencia afín, esta D mayúscula. Pues justamente tiene dos propiedades, ¿no? Que la diferencia se anula si solo si las correspondientes G2 estructuras son homotópicas, y la otra propiedad que es como que es un invariante afín, ¿no? Que la diferencia entre phi y phi prima más la diferencia de phi prima y phi bi prima es justamente igual a la diferencia entre phi y phi bi prima. Es como que los términos del medio se cancelan, y así uno puede identificar este Z con esta función D mayúscula con los enteros y la resta, ¿no? Entonces, a mí me interesan no solo las G2 estructuras, sino me interesan las G2 estructuras salvo difiomorfismos. Entonces, Crowley y Nordstrom también lograron identificar las clases de deformación de estas estructuras, es decir, lograron identificar la acción de este mapping class group, que es el grupo de componentes de este grupo de difiomorfismos spin, o sea, los difiomorfismos que fijan mi estructura spin. Ese grupo pues justamente actúa en este grupo en este conjunto, en este Z, ¿no? Y de hecho la acción es por múltiplos de 24, ¿no? Por múltiplos enteros de 24, ¿no? O sea, lo que ellos demostraron es que si tengo un difiomorfismo aquí, este difiomorfismo spin, pues yo puedo considerar el mapping torus de ese difiomorfismo, y esa es una 8 variedad cerrada, tiene un cierto A género, y si yo considero la diferencia entre una estructura G2 y pues la acción de esta estructura G2 por este difiomorfismo, esa diferencia es precisamente 24 veces el A género de este mapping torus. Entonces, como dije, la acción del mapping class groups sobre el conjunto de G2 estructuras es precisamente una traslación por múltiplos enteros de 24, ¿no? Entonces, de esa manera, pues podemos definir el conjunto de clases de deformación de G2 estructuras sobre una estructura spin SM, pues es justamente como el conjunto de componentes conexas de este espacio de órbitas, ¿no? O sea, considero las G2 estructuras geométricas, o sea, estos levantamientos. Estos levantamientos, pues, igual están actuados por el grupo de difeomorfismos spin, y cuando considero componentes conexas, pues puedo poner componentes conexas arriba y abajo. Ya sabemos que las componentes conexas de arriba son un Z, las componentes conexas de aquí abajo no sé qué sean, pero justamente como estas cosas son traslaciones por múltiplos de 24, este conjunto de clases de deformación lo puedo pensar como si fuera un conjunto de la forma Z módulo 24 veces K, donde ese K es un entero que depende de la estructura diferenciable de la variedad. No voy a decir más al respecto, pero Crowley y Nordstrom sí te pueden decir exactamente quién es este K. Determinarlo es complicado, pero se puede, por ejemplo, para las variedades de Wilkins, ¿no? Y bueno, entonces ahorita ya voy a avanzar a la definición del conjunto del invariante NUM, perdón. Entonces, para definir el invariante NUM, pues tengo que recordar algunas cosas. Primero, pues tengo que recordar que en el 63 Milnor demostró que el grupo de cobordismos spin es trivial en 7 dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo una variedad de spin de 7 dimensiones, por ejemplo M,
con esta estructura spin representada por este haz de spinores, si lo quieren pensar así. Entonces siempre existe una 8 variedad compacta y spin W, cuyo haz de spinores derechos satisface que al restringirlo a la frontera me da el haz de spinores que teníamos, digamos, prescrito. Entonces eso se puede precisamente, o básicamente ese es el significado geométrico de que este grupo de cobordismos spin sea trivial. Entonces, en particular, si yo tengo una G2 estructura, digamos phi, pues ya habíamos dicho que una G2 estructura es esencialmente agarrar las de spinores y sacarle una línea trivial. Entonces, en particular, una G2 estructura da una estructura spin, y por el resultado de Milnor, pues yo siempre puedo encontrar una cofrontera spin. Entonces, considero una cofrontera spin, o sea, fijo mi variedad M con su G2 estructura phi, y considero una G2 estructura, digo, una cofrontera spin W con su haz de spinores derechos. Y bueno, me considero un campo spinorial derecho en esta W, tienda al espinor unitario que estaba definido en la frontera, ¿no? O sea, en la frontera una G2 estructura es un espinor unitario, ¿no? Entonces lo extiendo a la confrontera spin, y ahora sí ya me enfrento al problema de que este espinor derecho phi mayúscula pues es una sección de un haz de rango 8 sobre una variedad de dimensión 8. Entonces, este espinor puede tener ceros. De hecho, típicamente pues, tiene ceros, ¿no? Entonces, lo que hago es que cuento esos ceros, los cuento con signo, o sea, como un número de intersección, y ese término lo llamo n. Y pues, definición, teorema de Crowley-Nordstrom, es que si uno considera esta combinación de invariantes, o sea, si uno considera esta cofrontera spin, le calcula la característica de Euler, le resta 3 veces la asignatura y le resta 2 veces este número de ceros. Si tomo ese conteo y lo reduzco módulo 48, eso me da un invariante de la clase de deformación de la G2 estructura. Y bueno, pues en mi plática de hace un año y cacho, justamente probé pues que eso, ¿no? Que esto es un invariante de deformación. Y justamente ahí pueden checar por qué el módulo 48. Esencialmente, el módulo 48 viene de que hay una fórmula de clases características que te relaciona la clase de Euler, que esencialmente es este término, con, pues, básicamente otras clases características, ¿no? Y por ahí por ahí salen 48 flotando. Pero bueno. Entonces, algunas de las propiedades que tiene este invariante de Crowley-Nordstrom es, pues primero es un invariante de módulo 48, ¿no? Y este invariante módulo 48 pues, satisface una cierta constricción de paridad, ¿no? O sea, si uno considera los primeros 4 números de Betti irracionales de la variedad, pues uno puede hacer esta suma, B0 más B1 más B2 más B3, eso reducirlo a módulo 2, y lo que resulta es que eso da lo mismo que el invariante nu, ¿no? Entonces, lo que está diciendo esta cosa es que esta función nu, que toma clases de deformación y asigna estos enteros módulo 48, o bien esa función toma solo 24 valores, o bien todos son pares, o bien todos son impares. Y la paridad está dictada por la homotopía de la variedad. Entonces, además, esta función es compatible con cambios de orientación. O sea, si yo agarro la M y le cambio la orientación, hay una manera de producir una nueva estructura G2. Y el invariante nu de esta variedad con la orientación opuesta, pues es compatible, o sea, solo cambia de signo, ¿no? En particular, no cambias la paridad, solo cambias el signo, ¿no? Y la parte importante que va a ser como sumamente importante lo que voy a decir a continuación, es que las sumas conexas torcidas tienen invariante de Crowley-Nordstrom igual a 24, que es par. Entonces aquí lo importante es que cualquier variedad M que sea difeomorfa a una suma conexa torcida tiene que tener invariante de Crowley-Nordstrom par. Entonces ya de ahí ven que como yo calculé los invariantes de Crowley-Nordstrom para las M's B, D, me sale que ese invariante es B más 1, entonces pues ahí hay como un tema de paridad, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos. Ahorita sí vamos a dar el cálculo de este invariante de Crowley-Nordstrom. Bueno, entonces, primero pues quiero hacer algunas anotaciones que tienen que ver. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular el invariante de Crowley-Nordstrom? Pues tengo que encontrar una cofrontera spin, y tengo que contar su característica de Euler, tengo que calcular su asignatura, y más
difícilmente, o lo que es más delicado es calcular su clase de Euler, o sea, contarle los ceros al spinor que tiene esa cofrontera. Entonces, estas 7 variedades que son estas M, P, D, pues tienen una cofrontera natural, o sea, son sumas conexas de haces de esferas, y pues esos haces de esferas están asociados a unas vectorial, entonces son frontera del correspondiente haz de discos. Entonces yo puedo considerar estas Ws B, D, que son sumas conexas por la frontera, y eso es lo que significa este signo. Son sumas conexas por la frontera de estos haces de discos, ¿no? Tengo un factor no trivial y B menos un sumandos triviales, ¿no? Y aquí lo importante de considerar es que esta variedad tiene el tipo de homotopía de un racimo de esferas, bueno, de 4 esferas. ¿Cuántas copias? Pues justo B de ellas. Y bueno, un teorema que probé a principios de este año, que de hecho no voy a dar la prueba de este teorema porque pues, tiene mucho que ver con cosas de teoría de homotopía que no vienen al caso. Pero bueno, el teorema dice lo siguiente, ¿no? Dice que esta W es 3 conexa, ¿no? O sea, eso no es difícil de ver. En particular, pues tiene una única estructura spin. Y esa única estructura spin, lo que es no trivial de probar, es que tiene una única spin 7 estructura. Aquí la parte importante es que es única. Pero bueno, lo que quiere decir esto es que en esta variedad W siempre puedo encontrar un espinor que no tenga ceros. Eso ya de por sí es no trivial, porque como dije, pues esta variedad es de dimensión 8 y el haz de espinores derechos pues también es de rango 8, ¿no? Y bueno, este campo espinoreal sin ceros en W pues se restringe a la frontera y pues como no tiene ceros en ninguna parte, pues en particular no tiene ceros en la frontera, y entonces este campo sin ceros en la frontera pues nos da una estructura G2 que llamo phi sub B. Y bueno, esta estructura G2 pues es a la que le voy a calcular el invariante de Crowley-Nordstrom, ¿no? Entonces, nada más como dije, una spin 7 estructura para una 8 variedad de spin es una reducción del grupo estructural o sea, ser spin en 8 dimensiones quiere decir que tu haz de spinores pues se transforma con el grupo spin 8, ¿no? La representación en 8 dimensiones, la representación spin en 8 dimensiones pues tiene 2 pedazos, tiene los spinores positivos y los spinores negativos. Entonces, si yo fijo, por ejemplo, los spinores positivos, ese es un haz de rango 8. El haz de spinores negativos también es un haz de rango 8. Entonces, fijo el haz de spinores positivos y considero un spinor positivo unitario en esa representación. Resulta que el estabilizador de ese spinor unitario y derecho, pues es justamente isomorfo a spin 7, ¿no? Entonces, spin 7 también es un estabilizador. Y pues una estructura spin 7 es pues, cuando puedo reducir, pues justamente es cuando puedo encontrar un espinor derecho de norma 1. Entonces lo que estoy diciendo es que esta variedad tiene uno de esos espinores derechos de norma 1, pero no solo eso, sino que lo que es súper delicado de esta parte es que esa spin 7 estructura es única, ¿no? En general, no hay una unicidad de spin 7 estructuras. De hecho, están parametrizadas por el séptimo grupo de cohomología. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que esta cosa se anula. Pero bueno, pues justamente ver que cuántas distintas spin 7 estructuras salvo homotopía tengo, y esa es la parte que no voy a decir, pero bueno, es cierto que es única esa spin 7 estructura. En algún sentido eso nos dice que esta phi B es una estructura canónica, ¿no? Es una G2 estructura canónica para esta M. Pero bueno, lo que quiero decir ahorita es pues, justamente ya calcular el invariante de Crowley-Nordstrom, ¿no? Entonces, lo que digo es que esta estructura G2, su invariante de Crowley-Nordstrom es B más 1. Entonces, pues para ver qué es B más 1, pues nada más tengo que pues, aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula dice, pues tengo que calcular la característica de Euler, tengo que calcular la asignatura y tengo que calcular la N. Entonces, el teorema que mencioné hace un momento, pues ya me calcula la N. La N es el número de ceros del espinor que extiende a la frontera, que extiende al interior el espinor que tenía en la frontera. Pues ese espinor es 0, justamente es lo que digo, ese espinor no tiene ceros. Entonces este término no aparece. Eso está bien.
Y pues ahora lo que tengo que hacer es ya un cálculo más simple, ¿no? Donde lo que tengo que calcular es los invariantes homotópicos, ¿no? La característica de Euler y la asignatura. Bueno, pues la asignatura es más o menos fácil. Resulta que hay una propiedad que se conoce como aditividad de Novikov, que te dice que si tú tienes una suma conexa, pues la forma de intersección se parte respecto a esa suma conexa, y por lo tanto la asignatura pues, es la suma de las asignaturas de cada uno de los factores. Y pues cada uno de los factores son, pues esencialmente tienen asignatura cero, ¿no? Porque pues justamente la forma de intersección homológica en dimensión 4, pues te tienes que tomar clases de dimensión 4 y ver cómo se intersectan, ¿no? Pero la intersección de esas clases de dimensión 4 pues está medida por la clase de Euler. Entonces, si la clase de Euler es cero, pues estos números de autointersección son cero, y precisamente es la condición que estoy pidiendo, ¿no? Que la clase de Euler sea cero. Entonces, las asignaturas no contribuyen, lo único que contribuye pues, es la característica de Euler, y bueno, pues es fácil ver que la característica de Euler de esta W es B más 1, ¿no? Justamente porque pues este W tiene el tipo de homotopía de este racimo de esferas. ¿Cuántas esferas tengo? Pues B. Entonces, pues la característica de Euler tiene que ser B más 1, ¿no? Entonces, esa es como la prueba de que el invariante es B más 1. Y como dije, pues eso tiene como corolario, pues este resultado, ¿no? De que si una suma conexa torcida es difeomorfa a esta MB, D, a esta suma conexa de haces de esferas, entonces el parámetro B, que es básicamente el rango de la homología de dimensión 4, tiene que ser impar. Entonces la prueba ya es muy simple, ¿no? Dada el cálculo que hicimos. Una suma conexa torcida, pues tiene invariante nu par. De hecho es 24, ¿no? Por otro lado, pues el invariante nu de estas variedades es B más 1, ¿no? Y este número es par si solo si B es impar. Entonces, el teorema de Crowley-Nordstrom nos dice que la paridad del nu invariante está determinada por el tipo de homotopía del espacio subyacente, y además pues es invariante salvo difeomorfismos, ¿no? Entonces, si yo tengo un difeomorfismo entre una suma conexa torcida y esta cosa, pues ese difeomorfismo, o sea, el invariante nu, pues tienen que coincidir, ¿no? Y la única manera de que coincidan es que este parámetro sea impar. Y pues ya, ese es como el choro que les quería aprender. Gracias, Raúl. Ahí vamos a ponerte los aplausos Creo en que el es la primera vez en comentario. la historia que termino a tiempo, Sí, ¿verdad? lo cual me da mucho gusto. Sí, 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 cierto. Sí, Pero, iba corriendo. ¿tienen preguntas para Raúl? Yo tengo una así un poco más por curiosidad. El clasificante de G2, ¿hay alguna representación explícita? Sí, de hecho, pues realmente no necesitas una representación explícita, pero creo que se puede dar en términos de lo que ya he dicho. O sea, como que, o sea, el clasificante de un grupo, pues es un cociente de un espacio, que es el espacio universal, y ese espacio Ujú, universal tiene dos propiedades, ¿no? Uno es contractil y dos tiene una acción del grupo que estés considerando, ¿no? Entonces, ujú, el espacio universal lo podrías, creo que, tomar como el haz de secciones de un haz vectorial o algo así, de ujú, un haz vectorial universal, y esa cosa va a ser contráctil y tiene una acción de G2. Entonces creo que sí ujú. se puede dar explícitamente, no estoy muy seguro, o sea, como que en algún momento de la vida me lo pregunté y creo que es ese, pero pues tampoco lo he probado. Pero al final del día, como que no necesitas tanto esa información. O sea, realmente cuando trabajas con espacios clasificantes, bueno, con relaciones entre espacios clasificantes, lo que es más importante saber es cuál es la fibra homotópica por ejemplo, de esta aplicación, ¿no? Sí, Y sí, esas sí, fibras perfecto. homotópicas siempre son estos cocientes, ¿no? Estos espacios homogéneos. Entonces, si puedes identificar la fibra homotópica, realmente da igual quién sea el espacio clasificante. Simplemente hay que saber quiénes son los grupos de homotopía de los clasificantes, y esos también son fáciles de calcular. Justamente, pues la fibración universal te dice que los grupos de homotopía de los espacios clasificantes son sheaves
de los grupos de homotopía del grupo original. Hay un corrimiento de grado. Ujú, ujú. Eso y considerar quiénes son las fibras homotópicas realmente te da toda la información que necesitas. Por ejemplo, si quieres hacer teoría de restricciones y ese tipo de cosas. Ok, ok. Súper, muchas gracias. Sí. ¿Tiene Y más? bueno, bueno, Ah, no, 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 recordé algo más. adelante, Raúl. También hay un, creo que hay un programa justamente para dar, por ejemplo, el clasificante de los grupos de rotaciones son las Grassmannianas, ¿no? Las Grassmannianas de planos, de K planos en R infinito, o en C infinito, ese tipo de cosas. Y sí se puede también dar ahí como un modelo en términos de las Grassmannianas. En este caso, creo que hay unas Grassmannianas de 3 planos asociativos, lo que sea que eso significa, y creo que se puede usar eso también como para dar otro modelo explícito. Pues seguro sí ha de haber más de un modelo. Ya, perdón. No. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas para Raúl? Yo sí tengo una pregunta, Raúl. Ahí cuando ves de tus cotas para el cuarto número de Betty, Ujú, dices, estoy lejos de responder esta cosa. ujú. A ver dónde anda, que es Aquí menor, está. que lo quieres en números pequeñitos. Ujú. ¿Tienes alguna idea de cómo iría tu demostración o por qué lo ves que está muy complicado? Sí, de hecho, eh, tengo un anuncio chiquito creo que ya tengo unas cotas de estas cosas. Ajá. Pero no las he hecho porque justamente mientras preparaba bueno, mientras le daba los últimos toques a esta presentación, como que me di cuenta que se podían hacer algunas cosas que tienen que ver con esto. Entonces eso, pues ahí, espérense al paper para cuando, pero creo que sí puedo dar algunas cotas. Ahora, eso no, o sea, es que esta pregunta es mucho más que eso, ¿no? O sea, esta pregunta es, ¿existen métricas de holonomía G2 para estas sumas conexas en este rango de números de Ujú, Betti? Entonces, lo que creo que puedo decir es que si acaso existe una métrica de holonomía G2, entonces el cuarto número de bits tiene que satisfacer ciertas cotas. ujú. Pero no estoy, pero otra vez la pregunta persiste, ¿no? O más bien la condición persiste. O sea, si existe una métrica de holonomía G2, entonces tal cosa. Demostrar la existencia de métricas de holonomía G2, que es lo que digo que estoy kilómetros luz de distancia, o bueno, años luz de distancia, y que creo que todo el mundo está años luz de distancia, no nada más yo, es decir cuándo existen métricas de la holonomía G2 para estos espacios. Ujú, Porque como dije, hay pocas construcciones y por lo menos con la cual yo estoy más familiarizado es la de sumas conexas torcidas. Y como vimos, pues esas sumas conexas torcidas pues involucran geometría algebraica y involucran ciertos elementos, unas K3, no sé qué, que pues para nada parece que aparecen en estas sumas conexas de haces, ¿no? Entonces, realmente, o sea, es este comentario, ¿no? O sea, si uno logra, para demostrar que existen métricas de holonomía G2 en estas variedades, uno realmente tiene que salir con una nueva construcción distinta, ¿no? Y eso sí está más, o sea, por lo menos para mí Bueno, y está, si eso sí existe la construcción, ¿no? pues, Este, quién sabe. y bueno, yo ahorita, las cotas que dices que te están saliendo así, están más finas que eso, reducen bastante, por arriba o por abajo. No quisiera decir nada al respecto porque Ah, es todavía muy especulativo. O sea, como que hice ajá, unas cuentas así medio rápido, usando unos resultados de Yox, ajá. y como que salen ahí cositas, pero todavía tengo mis dudas, ¿no? O sea, de Mm, respecto a qué significa, qué es lo que estoy haciendo, cuáles son las hipótesis, pero, pero sí, ahí creo que se pueden decir algunas cosas. Otra ya. vez bajo el supuesto de sí existe una métrica de holonomía G2 para estas, Ajá, sí, entonces el número de Betty entonces tiene que el número de estar Betty. si no, pues reduces los rangos para buscarle, ¿no? Sí, parece que sí se reduce, pero no mucho. O sea, lo que parece estar pasando No mucho. es que para rangos muy chiquitos, creo que menores a 12 o algo así, de plano no deberían de existir. Mm, ujú.
pero no sé, o sea, todavía es muy preliminar, todavía tengo que hacer bien las cuentas y revisarlas y platicarlas con Grego. Sí. Bueno, entonces, esa era mi pregunta. ¿Más preguntas? ¿No? Yo sí tengo una también. Entonces, digamos, si entendí bien esto, sí descarta algunos números entre 1 y 30. No, esto que hice acá, pues sí, las paridades Ujú, tienen que ok, ser impares. sí. Y no solo en este rango, de hecho, en todos Sí, en los rangos. general. Ujú, ujú. Ok, ok. ¿Más preguntas? Si no, pues le agradecemos otra vez a Raúl aquí. Ahí van los aplausos otra vez. Gracias, Raúl. No, gracias a ustedes, como Está siempre, muy, Charme. está muy padre todo esto. Relaciona un montón de cosas y por lo que me has contado también aparecen ahí parciales medio pesadas. Sí, pues realmente, o sea, aquí uno le da la vuelta al problema de encontrar soluciones a un sistema de ecuaciones parciales con teoría de homotopía, ¿no? Pero pues obviamente la teoría de homotopía no puede dar toda la respuesta, ¿no? O sea, Ujú. pero precisamente uno le trata de darle la vuelta a ese problema porque el problema de parciales es extremadamente complicado. Es Ya. extremadamente complicado. O sea, Oh, ya, ya, ya. Ah, no hay forma de sentarte y siquiera escribir las ecuaciones. ah, ya. O sea, bueno, digo, seguramente se puede hacer con computadora, pero te va a salir así páginas y páginas y páginas de ecuaciones y ecuaciones. No hay como mucha Sí, esperanza sí. de, al menos desde como yo lo veo, no hay mucha esperanza de hacerlo por esa vía. Ujú. No, pues sí. Bueno, pues gracias, Raúl. Aquí paramos la De grabación. nada. Muchas gracias, Raúl.